Esa fría mañana de diciembre en Madrid, cuando las primeras luces del amanecer apenas iluminaban el Parque del Retiro, nadie imaginaba que estaba a punto de presenciar una historia que cambiaría para siempre la vida de muchas personas. El aire cortante del invierno madrileño se filtraba entre los árboles desnudos, creando una atmósfera casi fantasmal en los senderos normalmente bulliciosos del parque. Las hojas secas crujían bajo los pies de los pocos madrugadores que se atrevían a caminar por esos senderos helados, mientras la escarcha cubría los bancos como un manto plateado que brillaba débilmente bajo las farolas que aún permanecían encendidas. Carmen Delgado caminaba apresuradamente por el sendero principal, con su bolso de enfermera colgado del hombro y una taza de café humeante en la mano. A sus 45 años, había visto de todo en el Hospital Universitario La Paz, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Su turno nocturno había terminado hacía apenas una hora, y como cada mañana, había decidido tomar el atajo por el parque para llegar a su apartamento en el barrio de Malasaña. Era una rutina que había mantenido durante los últimos 10 años, desde que había empezado a trabajar en el hospital, y encontraba que esos 20 minutos de caminata por el parque le ayudaban a relajarse después de las largas y agotadoras noches cuidando pacientes. El vaho de su respiración se mezclaba con el vapor del café, creando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire glacial. Carmen había decidido ser enfermera después de ver morir a su propia madre en un hospital donde el personal parecía demasiado ocupado para mostrar compasión real. Había jurado que ella sería diferente, que nunca perdería esa chispa de humanidad que hacía que la medicina fuera más que solo procedimientos y protocolos. Esa filosofía la había convertido en una de las enfermeras más respetadas del hospital, conocida tanto por su competencia técnica como por su corazón. El sonido de su respiración visible en el aire frío se mezcló de repente con algo más débil, más desesperado. Carmen se detuvo en seco, agudizando el oído. Era un gemido, apenas audible, que parecía venir de los arbustos cercanos al estanque. Su instinto de enfermera se activó inmediatamente, y sin dudarlo, se dirigió hacia el origen del sonido. Había algo en ese gemido que le recordó a los sonidos que hacían los pacientes en las unidades de cuidados intensivos cuando estaban luchando entre la vida y la muerte, una mezcla de dolor y desesperación que era imposible ignorar. Los arbustos estaban cubiertos de escarcha, y las ramas se quebraron con un sonido cristalino cuando Carmen las apartó para pasar. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, y tuvo que agarrarse a los troncos de los árboles para mantener el equilibrio mientras se acercaba al origen del sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por el esfuerzo físico, sino por una premonición de que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría su día, tal vez incluso su vida. Lo que encontró tras los matorrales la dejó completamente paralizada. Una joven, que no parecía tener más de 25 años, yacía inconsciente sobre la hierba húmeda. Su cabello castaño estaba enredado y sucio, con hojas secas y pequeñas ramitas enredadas entre los mechones. Su rostro pálido como la porcelana tenía la cerosa palidez de alguien que había estado expuesto al frío durante demasiado tiempo, y sus labios tenían un tinte azulado que Carmen reconoció inmediatamente como síntoma de hipotermia. La ropa de la joven estaba empapada por la humedad del suelo y arrugada como si hubiera estado durmiendo a la intemperie durante días. Pero lo que realmente la impactó fue lo que vio a su lado. 3 bebés, envueltos en mantas raídas que una vez habían sido blancas pero ahora estaban grises por la suciedad y el uso, apenas moviéndose en lo que parecía ser un cochecito improvisado hecho con una caja de cartón forrada con toallas viejas. Los bebés no podían tener más de 6 meses, y sus pequeños rostros tenían esa misma palidez preocupante que su madre. Uno de ellos, una niñita con delicados rasgos, tenía los labios ligeramente azules, mientras que otro, un niño, respiraba con dificultad, su pequeño pecho subiendo y bajando de manera irregular. «Dios mío», murmuró Carmen, dejando caer su taza de café que se estrelló contra el suelo con un sonido que resonó en el silencio del parque. Se arrodilló junto a la joven y le tomó el pulso en la muñeca,
sintiendo la piel fría como el hielo bajo sus dedos. Débil, muy débil, pero presente. Los bebés, que claramente eran trillizos por su similar apariencia y edad, respiraban con dificultad, sus pequeños cuerpos temblando por el frío que había calado hasta sus huesos. Carmen había visto casos de hipotermia antes, pero nunca en bebés tan pequeños, y nunca en una situación tan desesperada como esta. Su mente de enfermera comenzó a trabajar automáticamente, evaluando la situación y priorizando las acciones necesarias para salvar 4 vidas que claramente pendían de un hilo. La joven madre tenía todos los signos de agotamiento extremo y exposición prolongada al frío, mientras que los bebés mostraban signos de desnutrición además de la hipotermia. Sin perder un segundo, Carmen sacó su teléfono móvil de su bolso y marcó el número de emergencias con dedos que temblaban, no por el frío sino por la urgencia de la situación. «Necesito una ambulancia urgente en el Parque del Retiro, cerca del estanque», dijo con voz temblorosa pero firme. «Tengo una joven inconsciente y 3 bebés en estado crítico. Posible hipotermia y desnutrición. Es una emergencia de código rojo». Mientras esperaba la llegada de los paramédicos, Carmen hizo lo único que sabía hacer: actuar como la enfermera experimentada que era. Quitó su abrigo de lana grueso y envolvió a los bebés lo mejor que pudo, verificando constantemente sus signos vitales con la experiencia de años trabajando en unidades de cuidados intensivos. Sus pequeños pulsos eran débiles pero regulares, y aunque su respiración era laboriosa, aún había esperanza. La joven madre, porque era evidente que lo era por la forma en que incluso inconsciente sus brazos se extendían hacia los pequeños, murmuró algo ininteligible en lo que parecía ser una mezcla de español y otro idioma que Carmen no pudo identificar. «Tranquila, pequeña», le susurró Carmen, acariciando suavemente su frente helada con la ternura que había aprendido a mostrar a los pacientes más vulnerables. «Ya viene ayuda. Tus bebés están bien, los vamos a salvar a todos. No te rindas ahora, tu familia te necesita». Los minutos se sintieron como horas hasta que finalmente escuchó las sirenas acercándose, un sonido que normalmente asociaba con el hospital pero que ahora representaba la diferencia entre la vida y la muerte para esta familia desesperada. Los paramédicos llegaron corriendo con sus equipos, y la escena se transformó en un ballet perfectamente coordinado de profesionales médicos trabajando para salvar 4 vidas. Carmen observó con admiración profesional mientras los paramédicos trabajaban, pero también con una preocupación personal que no había esperado sentir. «¿Cómo se llama?», preguntó uno de los paramédicos, un hombre joven con experiencia evidente, mientras preparaban las camillas especiales para trasladar a los bebés de manera segura. Carmen revisó los alrededores en busca de alguna identificación, moviendo cuidadosamente las pocas pertenencias que estaban esparcidas alrededor de la improvisada cama en el suelo. No encontró nada útil. Ni bolso, ni documentos, ni teléfono móvil, nada que pudiera dar pistas sobre la identidad de esta familia desesperada. Solo una pequeña pulsera de tela desgastada en la muñeca de la joven con el nombre Isabela, bordado en hilo dorado que se veía gastado por el uso y el tiempo. «Isabela», murmuró Carmen, tocando suavemente la pulsera. «Se llama Isabela». El paramédico asintió mientras terminaba de asegurar a uno de los bebés en una incubadora portátil. «¿Y los bebés? ¿Algún nombre?», Carmen negó con la cabeza, mirando los pequeños rostros que parecían tan frágiles pero que mostraban una resistencia admirable. «No hay nada. Tendríamos que esperar a que ella despierte para saber más». El traslado al Hospital Universitario La Paz fue un torbellino de actividad médica que Carmen conocía bien pero que ahora experimentaba desde una perspectiva completamente diferente. Isabela fue llevada directamente a urgencias mientras los 3 bebés fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales bajo la supervisión del Dr. Miguel Hernández, uno de los mejores neonatólogos de Madrid. Carmen, que oficialmente había terminado su turno hacía horas, se negó rotundamente a irse a casa. Algo en esta historia la había tocado profundamente, más allá de su instinto profesional,
y sentía que no podía abandonar a esta familia en su momento más vulnerable. El hospital se llenó de rumores sobre la familia misteriosa encontrada en el parque. Los enfermeros y médicos que no estaban directamente involucrados en el caso hablaban en susurros sobre la joven madre y sus trillizos, especulando sobre las circunstancias que los habían llevado a esa situación desesperada. Algunos sugerían problemas de drogas, otros hablaban de violencia doméstica, pero Carmen sentía en su corazón que había algo más profundo y más trágico en esta historia. El doctor Eduardo Vázquez, jefe del servicio de urgencias y colega de Carmen durante muchos años, se acercó a ella con el rostro serio que reservaba para las noticias más graves. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer las situaciones médicas complejas, pero también había desarrollado un respeto especial por la intuición de Carmen cuando se trataba de casos difíciles. «Los bebés están estables por ahora», le informó, consultando las notas en su tableta. «Desnutrición severa, deshidratación significativa, pero nada que no podamos tratar con el protocolo adecuado. El doctor Hernández dice que con cuidados intensivos durante las próximas 48 horas, deberían recuperarse completamente. La madre, esa es otra historia. Hipotermia avanzada, agotamiento extremo, signos evidentes de depresión severa y malnutrición prolongada. Ha estado viviendo en la calle durante semanas, tal vez meses, por el estado de su cuerpo y la condición de su ropa». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de una madre joven viviendo en las calles con 3 bebés era algo que su mente apenas podía procesar. ¿Y no hay familia? ¿Nadie que la esté buscando? Es imposible que una mujer con 3 bebés simplemente desaparezca sin que alguien se dé cuenta. El doctor Vázquez negó con la cabeza, mostrando la misma perplejidad que Carmen sentía. «Estamos investigando, pero por ahora no tenemos nada. Ni documentos, ni denuncias de personas desaparecidas que coincidan con su descripción, ni reportes de servicios sociales. Es como si hubiera aparecido de la nada, como un fantasma que de repente se materializó en nuestro mundo». Durante las siguientes horas, Carmen no se separó de la zona donde Isabela y sus bebés luchaban por recuperarse. Los bebés, que habían sido bautizados temporalmente por el personal médico como Elena, Sofía y Alejandro por sugerencia de Carmen, nombres que había elegido porque le parecían fuertes y llenos de esperanza, fueron conectados a monitores y alimentados con fórmulas especiales diseñadas para bebés desnutridos. Eran hermosos, a pesar de su estado crítico, con grandes ojos oscuros que parecían antiguos, como si hubieran visto demasiado para su corta edad. Elena, la más pequeña de los 3, tenía rasgos delicados y un llanto suave que se convertía en gorjeos cuando las enfermeras la consolaban. Sofía, ligeramente más robusta, mostraba una personalidad más fuerte incluso en su estado debilitado, agarrando firmemente el dedo de cualquiera que se acercara. Alejandro, el único niño, tenía una expresión seria que contrastaba con su juventud, como si fuera un pequeño viejo sabio que entendía la gravedad de su situación. Carmen se encontró pasando la mayor parte de su tiempo libre en la unidad neonatal, ayudando con los cuidados de los trillizos incluso cuando no era su responsabilidad oficial. Había algo en estos bebés que la llamaba, una conexión que no podía explicar racionalmente. Tal vez era porque los había encontrado ella, o tal vez era porque representaban una esperanza en medio de una situación tan desesperada. Fue al atardecer del segundo día cuando Isabela finalmente abrió los ojos. Carmen estaba sentada junto a su cama, leyendo un libro mientras mantenía una vigilia silenciosa, cuando escuchó un gemido suave. Los ojos de Isabela se abrieron lentamente, revelando unas pupilas dilatadas que gradualmente se enfocaron en el techo del hospital. Su mirada era de confusión total, como alguien que despierta de un sueño muy profundo sin recordar dónde está o cómo llegó allí. Esa confusión inicial fue seguida inmediatamente por pánico absoluto cuando la realidad de su situación comenzó a filtrarse en su conciencia. Sus ojos se llenaron de terror mientras intentaba incorporarse en la cama, sus movimientos frenéticos y desesperados.
Mis bebés, gritó con una voz ronca por la deshidratación y el agotamiento, intentando levantarse a pesar de los cables y monitores conectados a su cuerpo. ¿Dónde están mis bebés? Por favor, díganme que están bien. No pueden estar muertos. Carmen se acercó rápidamente y tomó sus manos con la suavidad que había aprendido a usar con pacientes traumatizados, sintiendo cómo temblaban incontrolablemente. Están bien, Isabela. Están aquí, en el hospital. Todos están a salvo. Respira profundo y tranquilízate. Tus bebés te necesitan fuerte. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas que corrían por sus mejillas como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. Sus labios temblaron mientras trataba de procesar la información, su mente claramente luchando entre el alivio y la incredulidad. No soy Isabela, murmuró con voz quebrada, sus ojos buscando los de Carmen como si necesitara anclar su identidad en algo real. Mi nombre es Esperanza, Esperanza Morales. ¿Están realmente bien mis bebés? ¿No me están mintiendo para que no me preocupe? Carmen le apretó las manos suavemente, manteniendo contacto visual para transmitir sinceridad. Te prometo que no te miento, Esperanza. Tus 3 bebés están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, siendo atendidos por los mejores médicos del hospital. Están desnutridos y debilitados, pero están vivos y luchando. ¿Quieres verlos? Y así comenzó a desentrañarse una historia que nadie en el hospital había anticipado. Una historia que se revelaría capa por capa como una cebolla emocional que haría llorar a todos los involucrados. Esperanza tenía 24 años y había sido estudiante de medicina en la Universidad Complutense hasta que su vida se desmoronó completamente de maneras que ningún manual de medicina podría haber predicho. Su esposo, Miguel Morales, había muerto en lo que oficialmente había sido catalogado como un accidente de trabajo cuando ella estaba embarazada de 7 meses, pero las circunstancias de su muerte habían dejado más preguntas que respuestas. Miguel había sido ingeniero civil especializado en estructuras de gran envergadura, trabajando para una de las empresas de construcción más prestigiosas de Madrid. Era un hombre meticuloso y honesto, cualidades que había demostrado tanto en su trabajo como en su matrimonio con Esperanza. Habían sido una pareja joven llena de sueños. Él construyendo el futuro físico de la ciudad, ella preparándose para sanar a los enfermos. Habían planeado tener hijos eventualmente, pero el embarazo de trillizos había sido una sorpresa abrumadora aunque bienvenida. Sin familia que la apoyara después de la muerte de Miguel, y con deudas médicas abrumadoras por complicaciones en el embarazo múltiple que habían requerido hospitalizaciones frecuentes y cuidados especializados, Esperanza había perdido gradualmente todo lo que tenía. Su apartamento había sido embargado, sus ahorros se habían agotado pagando facturas médicas, y se había visto forzada a vivir en la calle con sus bebés recién nacidos. Intenté pedir ayuda, sollozó mientras Carmen le sostenía las manos, su voz quebrándose con cada palabra. Fui a servicios sociales, a organizaciones benéficas, a iglesias, a cualquier lugar donde pensé que podrían ayudarme. Pero los procesos eran tan lentos, tan burocráticos, y yo no podía esperar. Los bebés nacieron prematuros en el hospital público, y cuando me dieron de alta después de una semana, no tenía dónde ir. Literal, no tenía una dirección a la cual regresar. La historia de Esperanza era desgarradora en su simplicidad cruel. Durante meses había vagado por Madrid, durmiendo en refugios cuando había espacio disponible, lo cual era raro durante el invierno, en estaciones de metro cuando no lo había, siempre con sus 3 bebés en brazos o en el cochecito improvisado que había construido con materiales encontrados. Había vendido todo lo que tenía de valor, incluso su anillo de bodas de oro blanco que Miguel le había dado, para comprar leche en polvo y pañales para los trillizos. La leche en polvo era cara, y a menudo se veía obligada a diluirla más de lo recomendado para que durara más tiempo. Los pañales eran un lujo que no siempre podía permitirse, y había aprendido a lavarlos en fuentes públicas cuando era posible. Durante los días más fríos, se refugiaba en centros comerciales y bibliotecas públicas,
moviéndose constantemente para evitar que la seguridad la echara por pasar demasiado tiempo en un lugar. La gente me miraba, continuó Esperanza, su voz ahora más estable pero llena de dolor. Algunos con lástima, otros con juicio. Podía ver en sus ojos que pensaban que era una drogadicta o una madre irresponsable. Nadie quería escuchar la verdad de que era una estudiante de medicina que había perdido todo debido a circunstancias fuera de su control. Carmen sentía que se le partía el corazón con cada detalle de la historia. Como profesional de la salud, entendía lo fácil que era que alguien cayera a través de las grietas del sistema, especialmente alguien sin una red de apoyo familiar. Como mujer, podía imaginar la desesperación de una madre joven tratando de mantener vivos a 3 bebés mientras ella misma luchaba por sobrevivir. ¿Y ayer por la noche?, preguntó Carmen suavemente, preparándose para la parte más difícil de la historia. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas frescas. Ayer por la noche, murmuró. Su voz apenas audible, no tenía nada más. Ni dinero, ni comida, ni un lugar donde los bebés pudieran estar calientes. Habían estado llorando de hambre durante horas, y yo no había comido en 2 días para poder darles a ellos la poca leche que tenía. Pensé que tal vez si me quedaba dormida en el parque, alguien los encontraría por la mañana y les daría una vida mejor que la que yo podía ofrecerles. Las palabras golpearon a Carmen como puñetazos físicos. Esta joven madre no había abandonado a sus hijos por falta de amor o por irresponsabilidad, sino por un amor tan profundo y desesperado que estaba dispuesta a sacrificar su propia vida para darles una oportunidad de supervivencia. Había sido un acto de amor maternal llevado al extremo más terrible. Esperanza, dijo Carmen con voz firme pero llena de compasión, lo que hiciste no fue abandono. Fue el acto más valiente y desinteresado que una madre puede hacer. Pusiste la vida de tus hijos por encima de la tuya propia. Pero la historia estaba lejos de terminar, y Carmen tenía la intuición de que había capas de complejidad que aún no habían sido reveladas. Mientras Esperanza se recuperaba físicamente en el hospital durante los siguientes días, recibiendo la nutrición y los cuidados médicos que desesperadamente necesitaba, Carmen no podía quitarse de la cabeza ciertos aspectos de la situación que no encajaban completamente. Una madre con educación universitaria, sin familia, sin red de apoyo, en pleno siglo XXI, en una ciudad como Madrid con múltiples servicios sociales. Había algo que no cuadraba completamente. Carmen había trabajado el tiempo suficiente en el hospital para saber que incluso en los casos más desesperados, rara vez las personas se quedaban completamente sin opciones a menos que hubiera factores adicionales en juego. Decidió investigar por su cuenta durante sus descansos y días libres. Durante sus horas fuera del hospital, Carmen navegaba por internet en su pequeño apartamento, buscando información sobre Esperanza Morales y su difunto esposo Miguel. Lo que encontró inicialmente confirmó la historia básica. Miguel Morales había muerto en un accidente de construcción, y había registros de Esperanza como estudiante de medicina en la Universidad Complutense. Pero cuando profundizó más en su investigación, Carmen comenzó a encontrar detalles que la dejaron atónita. Esperanza no solo había sido estudiante de medicina, sino que había sido una de las estudiantes más brillantes de su promoción en la Universidad Complutense. Había recibido múltiples becas académicas por mérito, había sido reconocida por su investigación en pediatría neonatal, y había sido mencionada en varios artículos académicos como una promesa en el campo de la medicina infantil. Sus calificaciones eran impecables, sus recomendaciones de profesores eran elogiosas, y había estado en camino de especializarse en neonatología, irónicamente la misma especialidad que ahora estaba salvando las vidas de sus propios hijos. Había ganado premios por sus trabajos de investigación y había sido invitada a presentar en conferencias estudiantiles. Era, por todos los estándares académicos, una estudiante estrella con un futuro brillante garantizado en la medicina. Pero más impactante aún fue lo que descubrió sobre la muerte de su esposo, Miguel.
No había sido simplemente un accidente de trabajo como había sido reportado inicialmente en los medios. Carmen encontró artículos de periódicos archivados que revelaban que Miguel Morales había sido ingeniero en una empresa de construcción que había estado involucrada en un escándalo de corrupción masivo que había salido a la luz varios meses después de su muerte. La empresa, Construcciones Ibérica S.A., había estado construyendo varios proyectos de vivienda social financiados por el Gobierno de Madrid. Una investigación posterior había revelado que habían estado usando materiales de construcción de calidad inferior mientras cobraban por materiales de alta calidad, embolsándose la diferencia y poniendo en riesgo la seguridad estructural de los edificios donde vivirían cientos de familias. Pero lo más perturbador de todo era el momento de la muerte de Miguel. Según los registros que Carmen pudo encontrar en archivos de periódicos y documentos judiciales públicos, Miguel había muerto exactamente 3 días antes de que estuviera programado para testificar ante una comisión investigadora sobre las prácticas ilegales de la empresa. Había sido identificado por fiscales como un testigo clave que tenía evidencia documental de la corrupción. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando todas las piezas comenzaron a encajar en un patrón siniestro. Era posible que la situación desesperada de Esperanza no fuera solo producto de la mala suerte y la falta de apoyo social, sino de algo mucho más deliberado y malicioso. Era posible que alguien hubiera querido mantenerla silenciada e invisible para evitar que ella pudiera proporcionar información que Miguel podría haberle compartido. La investigación de Carmen reveló que después de la muerte de Miguel, la investigación de la empresa de construcción había perdido momentum significativamente. Sin su testimonio clave y sin acceso a los documentos que él había estado recopilando, los fiscales habían tenido que confiar en evidencia circunstancial que había resultado insuficiente para conseguir condenas importantes. Algunos funcionarios menores habían sido multados, pero los ejecutivos principales de la empresa habían escapado de consecuencias serias. Decidió compartir sus hallazgos con el Dr. Vázquez, quien quedó igualmente perturbado por las implicaciones cuando Carmen le mostró los artículos impresos y documentos que había recopilado durante su investigación personal. Se reunieron en la oficina del Dr. Vázquez después de su turno, con los documentos esparcidos sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas muy oscuro. «Esto podría ser mucho más complejo de lo que pensábamos», murmuró el Dr. Vázquez mientras revisaba los artículos, su frente arrugada con preocupación. Si Miguel Morales fue silenciado por lo que sabía, es posible que hayan estado tratando de mantener a su esposa aislada y vulnerable también. Una mujer desesperada viviendo en la calle no está en posición de hacer preguntas sobre la muerte de su esposo o de proporcionar información que él podría haberle compartido. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de horror y determinación. Y si es cierto, significa que Esperanza y sus bebés podrían seguir siendo objetivos. Si hay personas poderosas que se beneficiaron del silencio de Miguel, no querrían que su esposa comenzara a hacer las preguntas correctas, especialmente ahora que está recibiendo atención médica y apoyo. La investigación tomó un giro aún más inesperado cuando Carmen decidió contactar directamente con la Universidad Complutense para obtener más información sobre la desaparición académica de Esperanza. Habló con el Dr. Fernando García, quien había sido tutor académico de Esperanza durante sus estudios de medicina y quien había supervisado algunas de sus investigaciones más prometedoras. Esperanza Morales, repitió el Dr. García cuando Carmen mencionó el nombre por teléfono, y ella pudo escuchar la tristeza inmediata en su voz. Por supuesto que la recuerdo. Era una de mis estudiantes más prometedoras, no solo en términos de calificaciones, sino en términos de pasión genuina por la medicina. Tenía una intuición natural para el diagnóstico y una compasión que habría hecho de ella una médica extraordinaria. ¿Ustedes no sabían que estaba embarazada cuando dejó los estudios?, preguntó Carmen, tomando notas detalladas de la conversación. ¿Embarazada? La sorpresa en la voz del Dr. García era genuina y palpable. No teníamos idea. Lo último que supimos fue que había dejado los estudios después del funeral de su esposo. Algunos de nosotros,
varios profesores que habíamos trabajado con ella. Tratamos de contactarla para ofrecerle apoyo, opciones para continuar sus estudios cuando estuviera lista, pero nunca respondió nuestras llamadas ni correos electrónicos. ¿Y eso no les pareció extraño?, insistió Carmen. ¿Una estudiante tan brillante que simplemente desaparece sin explicación? El doctor García suspiró profundamente. En retrospectiva, sí, debería habernos parecido más extraño. Pero recibimos una comunicación oficial de la administración de la universidad diciendo que Esperanza había solicitado formalmente dejar los estudios y que no deseaba ser contactada. La carta estaba firmada por ella, así que asumimos que estaba pasando por un proceso de duelo y que necesitaba tiempo. Carmen sintió otra pieza del rompecabezas encajar en su lugar. ¿Conservan esa carta? Debería estar en los archivos administrativos. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo con Esperanza? Carmen le explicó brevemente la situación, sin entrar en detalles médicos específicos, pero describiendo cómo había encontrado a Esperanza y sus bebés en condiciones desesperadas. El doctor García se quedó en silencio durante varios minutos después de escuchar la historia. «Esto es terrible», murmuró finalmente. «Y muy extraño. La Esperanza que yo conocía jamás habría abandonado sus estudios voluntariamente, especialmente no de esa manera tan abrupta. Era demasiado determinada, demasiado enfocada en sus metas. Y si estaba embarazada, habría buscado apoyo, no habría huido». «¿Podrían revisar esa carta de retiro?», preguntó Carmen. «Podría ser importante para entender qué realmente pasó». El doctor García prometió investigar y llamar de vuelta. Cuando lo hizo, 2 días después, su voz sonaba perturbada y confundida. «Carmen», dijo, «he revisado los archivos con la administración, y hay algo muy extraño. La carta de retiro existe, y está firmada por Esperanza, pero... bueno, he visto la escritura de Esperanza en docenas de exámenes y trabajos de investigación durante 2 años. Esta firma no se parece en nada a su escritura habitual. Es como si alguien más hubiera firmado por ella». Carmen comenzó a comprender que había fuerzas trabajando sistemáticamente para aislar a Esperanza, para hacerla invisible y mantenerla en una posición donde no pudiera hacer preguntas peligrosas o buscar justicia por la muerte de su esposo. Pero ¿quién tenía el poder y la motivación para orquestar algo tan elaborado? ¿Y cómo habían logrado mantenerla aislada durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta? La respuesta llegó de una fuente completamente inesperada. Una tarde, mientras Carmen checaba el estado de los trillizos en la unidad neonatal, observando cómo Elena, Sofía y Alejandro continuaban fortaleciéndose día a día, una mujer elegante se acercó a la ventana de observación. Era alta, de unos 50 años, vestida con un abrigo de cachemira caro que gritaba dinero y poder, y llevaba un ramo de flores caras que parecían más apropiadas para un funeral que para una visita hospitalaria. La mujer tenía una presencia imponente, el tipo de presencia que sugería que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería sin cuestionamientos. Su cabello estaba perfectamente peinado en un estilo que requería mantenimiento profesional regular, sus uñas estaban impecablemente manicuradas y llevaba joyas discretas pero obviamente costosas. Todo en ella sugería wealth y influencia. «Disculpe», dijo la mujer a Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «¿Son estos los bebés que encontraron en el parque? He estado siguiendo la historia en las noticias, y me parece tan trágico». Carmen asintió, manteniendo la cautela profesional que había aprendido a usar con visitantes desconocidos, especialmente aquellos que parecían demasiado interesados en casos específicos. «¿Puedo preguntar quién es usted y por qué está interesada en estos bebés específicamente?». La mujer extendió una mano perfectamente manicurada con una sonrisa que se sentía ensayada. «Soy Mercedes Castillejo. Trabajo para el Departamento de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Hemos venido a evaluar la situación de estos menores para determinar el mejor curso de acción para su bienestar futuro». Algo en el tono de Mercedes, una combinación de autoridad asumida y frialdad calculada, hizo que Carmen se pusiera inmediatamente en alerta máxima.
Había trabajado con servicios sociales antes en casos complicados, y aunque los trabajadores sociales eran a menudo sobrecargados y a veces bruscos, nunca había conocido a uno que irradiara esta particular combinación de arrogancia y desprecio apenas disimulado. No había escuchado que servicios sociales estuviera oficialmente involucrado todavía, respondió Carmen cuidadosamente, observando la reacción de Mercedes. Los bebés apenas han estado aquí una semana, y la madre se está recuperando bien. Normalmente hay un proceso más gradual antes de que servicios sociales intervenga formalmente. La sonrisa de Mercedes se tensó casi imperceptiblemente, y Carmen captó un destello de irritación en sus ojos antes de que la mujer recuperara su compostura profesional. Bueno, cuando hay menores en situación de riesgo grave, nosotros debemos intervenir rápidamente para proteger sus intereses, respondió con una voz que sonaba ensayada. Entiendo que la madre está incapacitada para cuidar de ellos adecuadamente. La madre se está recuperando muy bien, respondió Carmen firmemente, sintiendo un instinto protector que no había esperado. Los médicos esperan que pueda cuidar de sus hijos completamente en cuestión de días. Ha demostrado ser una madre dedicada que hizo sacrificios extraordinarios para mantener a sus bebés con vida. La expresión de Mercedes se endureció casi imperceptiblemente, y Carmen captó una microexpresión de frustración que confirmó sus sospechas de que algo no estaba bien con esta situación. Me temo que eso no será posible, dijo Mercedes con una voz que había perdido toda pretensión de calidez. Una madre que abandona a sus hijos en un parque en pleno invierno claramente no está en condiciones mentales o emocionales de cuidarlos. Los menores serán retirados de su custodia y colocados en adopción lo más pronto posible. Carmen sintió una alarma inmediata y visceral ante la manera casual y definitiva con que Mercedes había pronunciado la sentencia sobre el futuro de Esperanza y sus bebés. Lo siento, pero tendré que consultar con el doctor Vázquez antes de permitir cualquier procedimiento oficial, dijo con voz firme pero diplomática. Hay protocolos hospitalarios que deben seguirse antes de que cualquier agencia externa pueda tomar decisiones sobre nuestros pacientes. Mercedes sonrió de nuevo, pero esta vez no se molestó en ocultar completamente la amenaza que brillaba en sus ojos como hielo negro. Por supuesto, enfermera, ¿cuál es su nombre? Carmen Delgado, respondió Carmen, manteniendo contacto visual directo y negándose a ser intimidada. Enfermera Delgado, continuó Mercedes con un tono que sugería que estaba memorizando el nombre para uso futuro, quiero que sepa que tenemos órdenes judiciales si es necesario, y que la cooperación del hospital en este asunto sería apreciada. Los intereses de estos niños deben ser la prioridad, ¿no está de acuerdo? Esa noche, Carmen no pudo dormir. Algo en su encuentro con Mercedes Castillejo la había perturbado profundamente, más allá de las usuales tensiones que a veces surgían entre el personal hospitalario y los servicios sociales. Había algo en la mujer que se sentía gruón de una manera que Carmen no podía articular completamente, pero que su intuición reconocía como peligroso. A la mañana siguiente, decidió hacer sus propias verificaciones antes de reportar el encuentro al doctor Vázquez. Llamó directamente al Departamento de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde su teléfono personal y pidió hablar con Mercedes Castillejo. Lo siento, respondió la recepcionista después de revisar meticulosamente sus registros y consultar con supervisores, no tenemos ninguna empleada con ese nombre en nuestro departamento. ¿Está segura de que trabaja para servicios sociales? Podría ser de otra agencia o departamento. El corazón de Carmen se aceleró mientras la terrible implicación de esta información se asentaba en su mente. Si Mercedes no trabajaba para servicios sociales, ¿quién era exactamente y por qué estaba tan interesada en apoderarse de los bebés de Esperanza? ¿Y qué conexión podría tener con la muerte sospechosa de Miguel y el aislamiento sistemático de Esperanza? Inmediatamente se dirigió al hospital y fue directamente a buscar al doctor Vázquez en su oficina. Le explicó toda la situación,
desde sus investigaciones sobre Miguel Morales y la empresa de construcción corrupta hasta el encuentro con la misteriosa Mercedes Castillejo y su afirmación falsa sobre trabajar para servicios sociales. «Esto es muy serio», murmuró el doctor Vázquez, su rostro palideciendo mientras procesaba las implicaciones de lo que Carmen le estaba diciendo. «Si alguien está intentando apoderarse de estos bebés bajo falsos pretextos legales, y si esto está conectado con la muerte del esposo de Esperanza, entonces estamos hablando de una conspiración criminal de proporciones significativas. Necesitamos proteger a Esperanza y a sus bebés, y necesitamos hacerlo ahora». Decidieron inmediatamente aumentar la seguridad en el hospital, especialmente alrededor de la unidad neonatal y la habitación de Esperanza. El doctor Vázquez contactó con la administración del hospital para alertarlos sobre la situación y solicitar que se negara el acceso a cualquiera que afirmara ser de servicios sociales sin verificación previa directa con las autoridades apropiadas. También decidieron contactar con la policía para reportar el intento de fraude y las sospechas sobre las circunstancias que rodeaban la situación de Esperanza. Pero antes de que pudieran tomar estas medidas adicionales, recibieron una visita inesperada que cambiaría completamente su entendimiento de la situación. Un hombre mayor, elegantemente vestido pero con una expresión de profunda preocupación en su rostro, se presentó en el hospital pidiendo ver a Esperanza Morales. Era alto y distinguished, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que mostraban inteligencia y determinación. Se identificó como Ricardo Mendoza, abogado especializado en casos de corrupción corporativa y testamentarios. «Represento los intereses legales de la familia de Miguel Morales», explicó al doctor Vázquez cuando fue llevado a su oficina para una reunión preliminar. «Hemos estado buscando desesperadamente a la señora Morales durante meses. Su difunto esposo dejó asuntos legales y financieros muy importantes que requieren su atención inmediata». Carmen y el doctor Vázquez intercambiaron miradas significativas, ambos pensando en las implicaciones de esta nueva información. «¿Qué tipo de asuntos legales?», preguntó Carmen directamente. Ricardo Mendoza abrió su briefcase de cuero y sacó una carpeta gruesa llena de documentos legales. Miguel Morales tenía una póliza de seguro de vida muy generosa que nunca fue reclamada, además de algunas inversiones personales y una cuenta de ahorros que han estado acumulando intereses durante más de un año. También hay una demanda civil pendiente contra su empleador que está cerca de ser resuelta en su favor. En total, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de euros que legítimamente pertenecen a la señora Morales y a sus hijos. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Carmen sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Esperanza no solo no estaba desamparada financieramente, sino que era, técnicamente, millonaria. Pero ¿por qué nadie se lo había dicho durante todo este tiempo? ¿Por qué había estado viviendo en la calle con sus bebés cuando tenía recursos más que suficientes para cuidar de ellos? Hubo algunos obstáculos legales significativos, explicó Ricardo cuando le hicieron exactamente estas preguntas, su expresión volviéndose sombría. La empresa para la que trabajaba Miguel, Construcciones Ibérica S.A., intentó bloquear agresivamente el pago del seguro de vida, alegando que su muerte estaba relacionada con actividades ilegales de su parte. Contrataron abogados poderosos y utilizaron tácticas dilatorias para prevenir que la viuda reclamara los beneficios. Ricardo continuó explicando que durante meses había estado luchando contra estas tácticas dilatorias en los tribunales, pero que finalmente había conseguido evidencia definitiva que demostraba que Miguel era completamente inocente de cualquier wrongdoing. De hecho, dijo con voz grave, Miguel era un héroe. Estaba tratando de exponer la corrupción desde adentro, recopilando evidencia meticulosa de las prácticas ilegales de la empresa. Su muerte no fue un accidente. Fue un asesinato para silenciarlo. Carmen sintió como si todas las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran encajando en un patrón horrible pero coherente. ¿Y por eso alguien ha estado tratando de mantener a Esperanza aislada e invisible? Ricardo asintió gravemente, su expresión confirmando los peores temores de Carmen.
Exactamente. Hay personas muy poderosas que se beneficiaron enormemente de mantener a Esperanza desaparecida y sin acceso a recursos legales. Si ella permanecía invisible y desesperada, eventualmente los fondos habrían revertido al Estado después de un periodo legal específico, donde ciertas personas con conexiones apropiadas podrían haber encontrado maneras de apropiarse de ellos. Pero eso no explica cómo lograron aislarla tan completamente, observó el Dr. Vázquez. ¿Cómo evitaron que ella buscara ayuda legal o contactara con ustedes directamente? La expresión de Ricardo se volvió aún más sombría. Esa es la parte más siniestra de toda esta operación. Tengo evidencia de que interceptaron su correspondencia, interfirieron con sus comunicaciones telefónicas y hasta utilizaron contactos en varias agencias gubernamentales para crear obstáculos burocráticos artificiales cada vez que ella trataba de buscar ayuda oficial. Sacó más documentos de su briefcase. Miren esto, dijo, mostrándoles copias de cartas oficiales. Esperanza sí intentó contactar con abogados después de la muerte de Miguel, tal como ella les dijo. Pero las respuestas que recibió fueron todas falsas, creadas por personas trabajando para la empresa corrupta. Le dijeron que no tenía derechos legales, que todas las cuentas habían sido embargadas por las deudas de la empresa, y que era mejor que desapareciera por un tiempo hasta que las cosas se resolvieran. Carmen sintió una ira creciente mientras comprendía la magnitud de la manipulación que Esperanza había sufrido. Estas personas manipularon sistemáticamente a una mujer embarazada y vulnerable para mantenerla silenciada y apropiarse de su dinero. Correcto, confirmó Ricardo, y cuando ella no desapareció voluntariamente como esperaban, comenzaron a aplicar presión más directa. Bloquearon su acceso a beneficios gubernamentales, interfirieron con sus aplicaciones de trabajo, y hasta influenciaron a landlords para que no le rentaran apartamentos. La forzaron a la indigencia sistemáticamente. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el Dr. Vázquez. Obviamente necesitamos proteger a Esperanza e informarle sobre su situación real, pero si estas personas han llegado tan lejos, no van a detenerse simplemente porque ella esté en un hospital. Ricardo sonrió por primera vez durante la conversación, pero era una sonrisa depredadora. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Mientras ellos han estado concentrados en mantener a Esperanza aislada, yo he estado construyendo un caso criminal masivo contra ellos. Tengo evidencia de fraude, conspiracy, murder, extorsión y múltiples otros crímenes. La policía está lista para hacer arrestos tan pronto como Esperanza esté en condiciones de testificar. Cuando llevaron a Ricardo a ver a Esperanza, la reacción de la joven madre fue de shock total, seguido por una avalancha de emociones complejas que había estado reprimiendo durante meses. Al principio no podía creer que fuera real, que después de tanto tiempo de desesperación, finalmente alguien había venido a decirle que no estaba sola y desamparada. Lloró de alivio al saber que los recursos financieros para cuidar de sus bebés habían estado allí todo el tiempo. Lloró de tristeza al comprender que el sufrimiento de sus hijos había sido completamente innecesario, causado por la greed y la crueldad de personas que nunca habían conocido. Y lloró de rage al entender que la muerte de Miguel no había sido un accidente, sino un asesinato calculado. Intenté contactar con abogados después de la muerte de Miguel, explicó entre lágrimas mientras Ricardo le mostraba los documentos falsos que había recibido. Pero me dijeron exactamente lo que ustedes dicen que me dijeron, que no había nada, que todas las cuentas habían sido embargadas por las deudas de la empresa, que era mejor que me mantuviera alejada de cualquier investigación legal. Esas personas no estaban trabajando en su mejor interés, dijo Ricardo firmemente, su voz llena de indignación profesional. Estaban trabajando activamente para mantenerla desinformada y vulnerable mientras se apropiaban de lo que legítimamente le pertenecía a usted y a sus hijos. Pero la historia aún tenía más revelaciones que cambiarían fundamentalmente el entendimiento de todos sobre lo que realmente había estado sucediendo. Cuando Ricardo finalmente pudo darle a Esperanza acceso a las pertenencias personales de Miguel que habían estado en storage legal,
ella descubrió algo que la dejó completamente sin aliento. Miguel no solo le había dejado recursos financieros significativos, le había dejado una investigación detallada y meticulosa sobre la corrupción en su empresa, información que había estado recopilando secretamente para las autoridades durante meses antes de su muerte. Había documentado todo: sobornos, falsificación de documentos de seguridad, uso de materiales de construcción defectuosos, y un esquema elaborado para desviar fondos gubernamentales destinados a vivienda social. Él sabía que estaba en peligro, murmuró Esperanza mientras revisaba página tras página de evidencia cuidadosamente documentada que Miguel había escondido en una caja de seguridad. Pero también sabía que esta información era crítica para evitar que otras familias resultaran heridas por edificios inseguros y para exponer a las personas responsables. Los documentos revelaban un esquema masivo de corrupción que involucraba no solo la empresa de construcción donde trabajaba Miguel, sino también funcionarios gubernamentales de alto nivel, inspectores de construcción pagados para ignorar violations, y una network de empresas subsidiarias diseñadas para lavar dinero. Las implicaciones eran enormes, y explicaban por qué tantas personas poderosas habían estado dispuestas a llegar a extremos tan drásticos para silenciar a Miguel y marginalizar a Esperanza. Carmen se dio cuenta de que habían estado en medio de algo mucho más grande y dangerous de lo que habían imaginado inicialmente. No era solo la historia de una madre desesperada encontrada en un parque con sus bebés. Era la historia de una mujer que había sido sistemáticamente silenciada y aislada para proteger una conspiración criminal masiva que involucraba millones de euros y múltiples vidas en riesgo. Pero ahora, con la información detallada que Miguel había recopilado y con los recursos financieros para contratar los mejores abogados y investigadores privados, Esperanza tenía el poder real para buscar justicia no solo para ella y sus hijos, sino para todas las víctimas de la corrupción que había costado la vida a su esposo y que seguía poniendo en riesgo la seguridad de countless families. El doctor Vázquez, comprendiendo la magnitud de la situación y las implicaciones para la seguridad del hospital, organizó una conferencia de prensa carefully coordinated. Quería asegurarse de que la historia de Esperanza fuera conocida públicamente de manera que la protegiera a ella y a sus bebés, exponiendo a aquellos que habían tratado de silenciarla y haciendo que fuera públicamente dangerous para ellos intentar tomar revenge. Esta joven madre y sus 3 hermosos bebés representan algo mucho más significativo que una historia individual de supervivencia, declaró ante las cámaras de televisión y reporteros de periódicos que se habían reunido en el hospital. Representan la resistencia del espíritu humano contra la injusticia sistemática, la corrupción y el abuso de poder por parte de aquellos que creen que están above the law. Esperanza, aún físicamente débil pero emocionalmente strengthened por el knowledge de la verdad y el support de people que realmente se preocupaban por ella, habló brevemente pero powerfully a los medios. No quiero que ninguna otra familia pase por lo que nosotros hemos pasado, dijo con voz firme que llevaba ecos de la determinación que una vez la había hecho una estudiante estrella. La información que mi esposo murió protegiendo será entregada completamente a las autoridades correspondientes. Su sacrificio y su valor no habrán sido en vano. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal intensa que rivalizó con las mejores novelas de legal thriller. Las autoridades, armadas con la evidencia meticulosa que Miguel había recopilado y las revelaciones adicionales que la investigación de Ricardo había uncovered, arrestaron a más de 20 personas involucradas en la conspiracy. Esto incluyó ejecutivos de alto nivel de Construcciones Ibérica S.A., varios funcionarios gubernamentales corruptos, y la misteriosa Mercedes Castillejo, quien resultó ser una empleada senior de una empresa de relaciones públicas contratada por los conspiradores para manage la situación con Esperanza. La investigación reveló que Mercedes había sido specifically tasked con monitorear a Esperanza e intervenir si ella ever began to make progress hacia discovering la verdad sobre su situación. Su appearance en el hospital había sido triggered por reports de que Esperanza había sido encontrada y estaba receiving medical attention,
lo cual representaba un threat potencial a la conspiracy. Pero para Carmen, la parte más hermosa y meaningful de toda la historia complicada fue presenciar la transformation gradual de Esperanza. Con acceso a recursos financieros adecuados, support legal competente, y medical care para ella y sus bebés, floreció como la mujer fuerte e inteligente que siempre había sido underneath the desperation y trauma que había endured. Decidió terminar sus estudios de medicina, utilizando parte de sus recursos para pagar tutores privados que la ayudaran a catch up en el material que había missed durante su ordeal. Su plan era especializarse en medicina neonatal, parcialmente inspirada por the excellent care que sus propios bebés habían recibido, y parcialmente como una manera de help other babies y families en situations similares. Los trillizos, Elena, Sofía y Alejandro, crecieron rápidamente una vez que fueron properly nourished y cared for. A los 6 meses de haber sido encontrados barely alive en el parque, eran bebés healthy, gorditos y felices que llenaban de risa y joy el beautiful apartamento que Esperanza había purchased en una zona segura del centro de Madrid. El apartment tenía large windows que llenaban los rooms con natural light, un nursery espacioso donde los trillizos podían play y grow, y una study donde Esperanza podía work en sus medical studies. Elena se desarrolló en una bebé particularmente social que smiled constantemente y se made to delight en interacción con adults y other children. Sofía mostró early signs de independence y determination, often trying to crawl antes que sus siblings y showing frustration cuando couldn't reach toys que quería. Alejandro se convirtió en el quiet observer del group, content to watch y analyze situations before taking action, traits que reminded Esperanza strongmente de Miguel. Esperanza established una foundation en memory de Miguel, dedicated a helping single mothers in desperate situations y providing legal assistance a families que habían been victims de corporate corruption. Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé, explained durante la inaugural ceremony de la foundation, surrounded por supporters que included Carmen, el Dr. Vázquez, Ricardo, y dozens de other people quien habían been touched por su story. Ninguna madre debería tener que choose entre su propia life y la de sus children. Ninguna family debería be destroyed por la greed de personas who care more about money than about human dignity. Carmen was named medical director de la foundation, un rol que accepted con tears de joy streaming down her face. La enfermera que había found Esperanza esa cold morning en el parque se había convertido en much more than a rescuer, se había convertido en family en every sense que mattered. Carmen had never had children de su own, pero through su relationship con Esperanza y los trillizos, había discovered lo que felt like maternal love. Un año después del rescue, el Parque del Retiro hosted una celebración especial que brought together todos los people whose lives habían been changed por los events de that cold December morning. Esperanza, ahora en su último año de medical school y clearly thriving, llevó a sus trillizos al exact spot donde habían been found barely alive. Los bebés, ahora 18 months old, correteaban por la hierba con la boundless energy de healthy toddlers, laughing y playing como si el place que once nearly became their graveyard había been transformed into un symbol de life y hope. Elena chased mariposas, Sofía tried to climb everything in sight, y Alejandro collected interesting leaves y stones con la serious concentration de un tiny scientist. Es extraño, murmuró Esperanza a Carmen mientras observaban a los children play, both women thinking about how dramatically their lives habían changed desde that terrible pero ultimately transformative day. El place donde pensé que íbamos a die se ha convertido en el símbolo de nuestro rebirth, de nuestro return a life. Carmen smiled, recordando vividly la mixture de horror y determination que había felt cuando first discovered la small family in such desperate condition. A veces los endings son actually beginnings disguised como tragedias,
A veces lo que parece like la worst thing que puede happen turns out to be el catalyst para algo much better than habríamos ever imagined possible. Pero la story tenía still una more surprise, una final revelation que would complete el circle de healing y restoration que había begun en esos cold bushes junto al estanque. Durante la celebración en el parque, un hombre mayor approached Esperanza tentatively. Era tal pero slightly stopped con age, tenía cabello completely grey, y llevaba un small bouquet de wildflowers que looked like habían been picked personally rather than bought at una florist. Disculpe, dijo con voz that trembled slightly con emotion, ¿es usted Esperanza Morales? Esperanza nodded, automatically holding los trillizos un little closer a ella out the instinct born from months behaving to protect them from potential threats. Pero algo en los eyes del hombre, una combination de sadness y hope, made her feel que this was not another threat. El hombre smiled, y tears began to run down sus weathered cheeks. Soy Alberto Morales, dijo, su voice breaking slightly con the weight of years de searching y regret. Soy el father de Miguel. El word de Esperanza stopped completely. Miguel había told her repeated ly que no tenía family, que había grown up en foster homes después de being orphaned as a small child. Pero here was un hombre quien clearly había been searching for her con the same desperation que she había felt durante her months de being lost. Miguel me habló mucho de usted, continued Alberto, struggling to keep his voice steady. Pero después de su death, no pude encontrarla a usted o a mis grandchildren. He estado buscándola durante todo este time, especialmente cuando me enteré por las noticias que tenía grandchildren que nunca había conocido. Las tears comenzaron a flow down Esperanza's face como she processed esta unexpected revelation. Miguel pensaba que no tenía family. Él me told que había been alone en el world desde childhood. Alberto shook his head sadly, y ahora era his turn para las tears. Hubo terrible misunderstandings cuando él era young. Pride estúpido on my part, arguments que sí made important at the time pero que now seem completely meaningless. Cuando I finally decided to swallow my pride y buscar reconciliation con él, ya era too late. Pero no es too late para to know mis grandchildren, si usted me lo permite. Y así, la family que había begun con una desperate mother y 3 nearly dead babies abandoned en un park se expanded para include un grandfather quien había been carrying his own burden de regret y los durante years. Alberto había been searching for Miguel para years antes de his death, wanting to repair la relationship que había been damaged por misunderstandings y stubbornness de both sides. El meetings entre Alberto y los trillizos fueron magical to witness. Elena immediately took to her grandfather, seeming to sense una kinship que transcended words. Sofía was initially más cautious, pero gradually warmed up cuando Alberto showed infinite patience con her independent spirit. Alejandro studied su grandfather con the same serious expression que had reminded Esperanza tanto de Miguel, y gradually began to respond a Alberto's gentle efforts a connection. Los trillizos, Elena, Sofía y Alejandro, grew up knowing que habían been born from love y tragedy, pero que habían been saved por la kindness de strangers quien se habían convertido en family. Carmen se convirtió en la honorary grandmother quien never missed un birthday, graduation, o important milestone. She retold la story de how she found them countless times, cada time emphasizing que even en los darkest moments, love y compassion podían triumph over cruelty y despair. Alberto moved to Madrid para be close a sus grandchildren, selling his small house en Andalucía y using los proceeds para buy un apartment within walking distance de Esperanza's home. Se convirtió en el loving, doting grandfather que Miguel never había had la chance a conocer. He would arrive cada morning to help con breakfast, take los children al park después de school, y sit for hours telling them stories about their father's childhood que helped them understand where they're serious,
thoughtful personalities had come from. Esperanza se graduated como médica specialist en neonatología con highest honors, y immediately opened una free clinic para mothers en vulnerable situations. Su story se convirtió en un símbolo de hope y resilience throughout toda España, pero más importantly, se convirtió en un living example que even cuando systemic forces try to destroy individual lives, la combination de personal courage, community support, y simple human decency puede overcome even los most organized efforts a silencio y opresión. La clinic que Esperanza opened, named Clínica Miguel Morales, en honor de her deceased husband, became un model para integrated care que addressed not just medical needs pero también legal, social, y economic challenges que often contributed a health problems. Carmen worked there part-time después de her retirement from el hospital, providing not just medical expertise pero también el kind de emotional support que she había shown a Esperanza durante their darkest days. Pero cada año, en el anniversary de aquel day frío en el Parque del Retiro, toda la extended family se reunía en el same spot donde everything había begun. Carmen would bring flowers, Alberto would bring fotos de Miguel que los children habían never seen, y Esperanza would bring her children para remind them de where they had come from y how far they habían traveled. Nunca olviden, les decía mientras se sentaban en la grass donde 11 estuvieron a punto de los their lives, que even en los momentos más dark, siempre hay light esperando a be found. Solo necesitamos a alguien con heart suficiente para search for it cuando others might walk by. Elena, Sofía y Alejandro, ahora bright y confident children, quien excelled en school y had inherited their mother's compassion junto con their father's analytical mind, siempre listened a esta story con wonder, sabiendo que eran el product de un miracle que había begun con desperation pero había been transformed por love. Carmen, now retired pero still active en la Foundation y Clinic, often reflected en how un simple decision para take un detour through el park en her way home había changed not just her life, pero las lives de so many other people. Había learned que heroes don't always wear capes o have superpowers. Sometimes, heroes son simply ordinary people quien decide not to look away cuando they see suffering, quien choose compassion over convenience, quien are willing a get involved cuando others might prefer a remain uninvolved. La story de Esperanza y sus trillizos se convirtió en legend en Madrid, pero para todos quien había lived it, no era una legend. Era un daily reminder que love, compassion y justice pueden triumph even over the most desperate circumstances cuando people are willing to fight for what is right. Years later, cuando Elena, Sofía y Alejandro were university students, often llevaban their friends a el Parque del Retiro para tell them la story de how their lives había begun there. Y siempre terminaban la story en la same way que their mother se la había told a them desde childhood. Nunca sabemos cuándo tendremos la opportunity a chance someone's life. Podría be tan simple como walking por el right place en el right time, con el heart open a help. Y cuando esa opportunity llegue, esperamos tener el courage a take it, porque del other side de ese momento de bravery, podrían estar waiting milagros que aún no hemos imaginado. Esperanza eventually remarried a un fellow doctor quien había met through her work en la clinic. Dr. Andrés Ruiz was un pediatric surgeon quien shared her passion para helping vulnerable families, y quien loved Elena, Sofía y Alejandro como si fueran his own children. Their wedding, held en los gardens adyacent al Parque del Retiro, was attended por hundreds de people whose lives había been touched por Esperanza's story, patients from la clinic, fellow medical professionals, legal colleagues de Ricardo, y countless others quien had heard her story y been inspired por her resilience. Carmen, quien había become como una second mother a Esperanza, walked her down el aisle en un ceremony que celebrated not just el beginning de una new marriage,
pero también el triumph de love over todas las forces que había tried a destroy esta remarkable woman y her family. Alberto, now in his 70s pero still vigorous y devoted a sus grandchildren, served como un honorary father figure, beaming con pride mientras watched Esperanza promise her future a un man quien clearly cherished both her y los children. Los trillizos, ahora 5 years old y full de personality distinct, served como flower children y ring bearers, delighting los guests con their serious attention a their ceremonial duties. Elena scattered rose petals con artistic flair, clearly inherited from some unknown source. Sofía marched down el aisle con military precision, taking her responsibility incredibly seriously. Alejandro carried los rings con the same careful concentration que applied a every task, his small face solemn con el weight de his important role. El reception was held en los same gardens donde Esperanza had once wandered desperately con her starving babies, searching para un place donde they could be safe y warm. Now, estos same paths were lined con lights y flowers, filled con laughter y music, transformed into un celebration de life y love que would have seemed impossible during those dark days de survival. During el reception, Ricardo Mendoza, quien had become not just Esperanza's lawyer pero también un trusted family friend, stood a gift un toast que brought tears a many eyes. I have been un lawyer para more than 30 years, he said, raising his glass. I have seen justice triumph y I have seen it fail. Pero rarely have I seen una story donde la combination de personal courage, community compassion, y la willingness de strangers a get involved has created such un complete transformation. He paused, looking directly at Carmen, quien was dabbing at her eyes con una handkerchief. Una enfermera walked through un park one morning y decided not to ignore what she saw. Esa decision created ripples que changed not just for lives, pero dozens de lives, y ultimately exposed una conspiracy que was harming countless more people. Esperanza y her children are alive today porque someone carried enough act. El toast continued with Ricardo acknowledging cada person quien had played un role en el rescue y recovery. Dr. Vázquez para his willingness a take risk para protect his patients, Alberto para never giving up en his search para his lost family, y especially Esperanza herself para her incredible strength durante los darkest times. Pero perhaps el most moving moment de la evening came cuando Esperanza herself stood a speak. She was radiant in her wedding dress, no longer el desperate, starving woman quien had been found barely conscious en el park, pero clearly still carrying el wisdom y compassion que her ordeal had taught her. People often ask me si I am bitter about what happened to my family, she began, her voice clear y strong. Si I am angry about los months we spent suffering unnecessarily while other people profited from our pain. Y la truth is, yes, there are moments cuando I feel that near. Pero mostly, I feel grateful. She paused, looking around at los faces de people quien had become her chosen family. I am grateful porque our suffering had meaning. La evidence que Miguel gathered before his death has prevented other families from living in unsafe buildings. La legal case que Ricardo built has resulted in new protections para widows y families de whistleblowers. Y la foundation we created has helped hundreds de mothers quien might otherwise have fallen through las cracks del system. Her voice grew stronger as she continued. Pero mostly, I am grateful porque I learned que even cuando everything seems lost, cuando you feel completely alone in el world, there are still people quien will choose compassion over indifference. Carmen could have walked past us that morning. Dr. Vázquez could have treated us como just another medical case. Ricardo could have handled our legal situation como just another file. Pero each de them chose us como human being who deserved help. Los trillizos, despite being only 5 years old,
she met understand the importance del moment. They sat quietly at the head table, their eyes wide con attention, absorbing una lesson about kindness y community que would stay con them para toda their lives. As the evening wound down y gets began a say their goodbyes, Carmen found herself standing on the again en el exact spot donde she had discovered Esperanza y los babies nearly 2 years earlier. El area was now beautifully landscaped, con un small memorial bench que la city had installed a commemorate la story. Una brass plaque on el bench read, "En memory de those quien help when help is needed most." Esperanza joined her there, still in her wedding dress, carrying sleeping Alejandro while Elena y Sofía leaned against her sides, exhausted from una long day de celebration. Do you ever wonder what would have happened si you had taken una different route that morning? Esperanza asked softly. Carmen considered la question seriously. Sometimes, she admitted, pero then I remember que I wasn't supposed to take that route that day. I had planned to go home directly after my shift. Something made me decide a walk through el park instead. Maybe it was fate, maybe it was coincidence, maybe it was just una guardian angel pushing me in the right direction. I prefer think it was love, Esperanza said, adjusting her hold on Alejandro, quien murmured softly in his sleep. Love that you didn't even know you carried para people you had never met. Love que recognized suffering y couldn't ignore it. As they stood there en el gathering dusk, watching las first stars appear over Madrid, both women reflected on how dramatically their lives had changed desde that cold December morning. Carmen had found una purpose beyond her professional duties. She had discovered que her capacity para caring extended far beyond hospital walls. Esperanza had not only survived una coordinated attempt to destroy her life, pero had transformed that experience into una force para positive chance. Los años que followed brought continued growth y fulfillment para toda la extended family. Elena developed into una gifted artist, her paintings showing unusual emotional depth para someone so young. Her teachers noted que she had una special ability to capture not just what things looked like, pero how they felt. She often painted scenes the families helping each other, groups the people working together, images que reflected los values she had absorbed from growing up in una community built on mutual support. Sofía's determination e independence evolved into leadership qualities que impressed everyone quien met her. In school, she naturally became la one que organized group projects, stood up para classmates quien were being bullied, y initiated fundraising drives para various charitable causes. She had inherited her mother's passion para justice, pero channeled it through an assertive, take charge personality que reminded everyone de how she had been as una bebé, determined to get what she needed. Alejandro's thoughtful, analytical nature developed into una deep love de science y mathematics. Pero unlike many children con similar gifts, he never lost his connection a human emotions y relationships. He often amazed adults con his ability to understand complex social situations y offer surprisingly wise advice para someone so young. Carmen often said que he had inherited both his father's analytical mind y his mother's compassionate heart. Dr. Andrés, Esperanza Susban, embraced his role como stepfather con remarkable grace y dedication. He never tried to replace Miguel en los children's hearts, pero instead worked to create his own unique relationship con each de them. Con Elena, he shared una love de art, often taking her a museums y galleries. Con Sofía, he encouraged her leadership abilities, teaching her about fairness y responsibility. Con Alejandro, he spent hours discussing science y mathematics, but always in ways que connected abstract concepts a real-world applications que could help people. Alberto, despite being in his 70s,
became perhaps the most energetic grandparent anyone had ever seen. He learned how to computers so he could research activities y educational opportunities para los children. He taught them about their heritage, both Spanish y from the small Andalusian town donde Miguel had spent part of his childhood. Most importantly, he helped them understand que their father had been not just una victim, pero una hero quien had died fighting para justice. La clínica Miguel Morales expanded significantly over los years, growing from una small operation con just Esperanza y Carmen into una comprehensive family health center con multiple doctors, nurses, social workers, y legal advocates. They developed partnerships con universities a train medical students en integrated care, con law schools a provide pro bono legal services, y con social work programs a address las complex societal issues que often contributed a health problems. Carmen, even in her retirement, became una sought-after speaker at medical conferences, talking about the importance de seeing patients como complete human beings rather than just medical cases. Her presentation, titled Beyond the Diagnosis, When Healthcare Workers Choose to See Humanity, was requested at hospitals throughout Europe. She always insisted on sharing speaking fees con la clinic, saying que her story was meaningless without the context de what Esperanza had built from her experience. Pero perhaps el most significant development was que la story de Esperanza y her family began a inspire policy changes at both local y national levels. La combination de media attention, legal precedent from Ricardo's successful prosecutions, y advocacy from la Foundation led a new protections para families de whistleblowers, faster processing para life insurance claims en cases where employees die under suspicious circumstances, y enhanced support services para mothers en crisis situations. La Spanish government established una new protocol, informally known como la Ley Esperanza, Esperanza's Law, que required coordinated response between social services, healthcare systems, y legal aid cuando families were identified como being in emergency situations. The law specifically mandated que no family could be separated or children removed from parental custody without comprehensive evaluation que included medical, psychological, social, y legal assessment by independent professionals. When Esperanza was invited a speak at la parliamentary session donde esta law was formally adopted, she brought Elena, Sofía, y Alejandro con her. At 8 years old, they were old enough a understand la significance del moment, sitting quietly en la gallery mientras their mother addressed los legislators. Laws cannot create compassion, Esperanza told del Parliament, pero they can create structures que make it easier para compassionate people a help, y harder para cruel people a harm. When I was living on las streets con mis babies, la system was not designed to help someone in my situation quickly enough as safe as. Carmen sabe das porque she chose act, not porque el system made it easy para her a help. She continued, pero we can make el system better. We can create safety nets que catch people before they fall so far que they require miraculous intervention. We can train people a recognize emergencies y respond appropriately. Most importantly, we can remember que behind every case number, behind every form y bureaucratic process, there are real human beings whose lives hang en la balance. Los legislators, many de whom had children de their own, listened with unusual attention. Several later commented que Esperanza's presentation was one de los most compelling they had ever heard, not because it was dramatic or emotional, pero porque it was practical y focused on solutions rather than just describing problems. The law passed unanimously, y Esperanza was invited a serve on la commission que would oversee its implementation. She accepted,
despite her busy schedule con la clinic y her family, porque she understood que policy change was necessary to prevent other families from enduring what others had experienced. Meanwhile, los criminal prosecutions que had resulted from Miguel's evidence y Ricardo's investigation continued to reverberate through Spanish society. More than 30 people were ultimately convicted on charges ranging from fraud y conspiracy a murder y racketeering. Los assets seized from los convicted criminals were used to compensate families quien had lived en la unsafe buildings constructed con substandard materials, y a fund new oversight mechanisms para government construction projects. Construcciones Ibérica S.A. was dissolved, its remaining assets liquidated to pay damages a victims. Pero perhaps more importantly, la scandal led a comprehensive reforms in how government construction contracts were awarded y monitored. New transparency requirements made it much harder para similar conspiracies to develop, y enhanced whistleblower protections encouraged employees to report suspicious activities without fear de retaliation. Mercedes Castillejo, la mysterious woman quien had tried to claim Esperanza's children en behalf de fake social services, received una 5-year prison sentence para fraud y conspiracy. During her trial, it was revealed que she had been involved in multiple similar schemes, targeting vulnerable families y either stealing their children para illegal adoption rings or using them como leverage to control parents quien might have dangerous information. Her conviction led to investigations in other cases, ultimately revealing una network de corruption que extended far beyond just the construction industry. These revelations resulted in additional prosecutions y reforms, creating una ripple effect de justice que Miguel could never have imagined cuando he first began documenting las illegal activities at his workplace. But for Esperanza y her family, el most meaningful outcome was not la legal victories or policy changes, importante as those were. El most meaningful outcome was la life they had built together, la community they had created, y la knowledge que their suffering had been transformed into something que could help others. When los trillizos turned 10 years old, la family organized una celebration en el Parque del Retiro que brought together not just their immediate circle, pero many de las families quien had been helped by la clinic y foundation over los years. Parents quien had received legal help, mothers quien had gotten medical care, children quien had been saved from dangerous situations, all came together to celebrate not just Elena, Sofía, y Alejandro's birthday, pero el anniversary de Hope triumphing over despair. Carmen, now 70 y officially retired pero still vibrant y engaged, watched con deep satisfaction as dozens de children played en el same area donde she had once found 3 barely alive babies. This is what makes it all worthwhile, she told Esperanza as they observed la celebration. Not just que your children survived, pero que their survival has meant survival para so many others. Esperanza nodded, her eyes tracking Elena as she organized una group de younger children en some elaborate artistic project, Sofía as she mediated una dispute between older kids con diplomatic skill que impressed los adults, y Alejandro as he explained something scientific a una fascinated audience de mixed age listeners. Sometimes I wonder what Miguel would think si he could see all this, she mused. He just wanted to do the right thing at his job, to prevent families from being harmed by unsafe buildings. I don't think he ever imagined que his death would lead to everything que has happened since. I think he would be incredibly proud, Carmen responded. Not just de you y los children, pero de everything que has grown from his courage. He planted una seed de justice, y you helped it grow into una forest de hope. As la afternoon celebration continued, Alberto gathered los trillizos around el memorial bench para one de his regular storytelling sessions. At 10 years old,
they were now old enough to understand más complex narratives about their family history, y Alberto had been gradually sharing more details about their father y las circumstances que had shaped their early lives. Your father was un hero, he told them, pero not porque he did anything spectacular or dramatic. He was un hero porque cuando eso something grew on, he chose to do something about it even though it was dangerous. Y your mother is una hero too, porque cuando everything seemed lost, she never stopped fighting para your lives. Elena, quien had inherited una artist's sensitivity a emotion, asked, but why did those bad people want out our family? What did we ever do to them? Alberto's expression grew serious as he considered how to answer such una profound question in una way que children could understand. They weren't really angry at your family specifically, he explained. They were angry porque your father was going to tell the truth about things they were doing wrong. Sometimes, when people are doing bad things, they get very scared cuando someone tries to expose them. Fear makes people do terrible things. Sofía, ever practical, asked, but why didn't anyone stop them sooner? Why didn't la police or el government notice what they were doing? That's una very good question, Alberto replied. Sometimes bad people are very clever about hiding what they're doing. Y sometimes los systems que are supposed to protect people don't work as well as they should. That's why what your mother is doing now, helping to make those systems better, is so important. Alejandro, who had been listening quietly, finally spoke up with the kind of insight que never failed to amaze los adults in his life. So our father died because he tried to help people he didn't even know. Y now our mother helps people she doesn't know. Y Carmen helped us when she didn't know us. Is that what would people do? Help people even cuando they don't have to? Alberto smiled at his grandson's perceptiveness. Yes, he said simply. That's exactly what good people do. They help because helping is right, not because they expect anything back. As la celebration began to wind down y families started gathering their belongings at home, Carmen found herself once again standing at the spot donde everything had begun. But this time, instead de being alone con her memories, she was surrounded by los sounds the children playing at, parents talking, friends laughing, una community que had grown from una single act de compassion. Esperanza joined her, as she always did during Act's anniversary gatherings, y they stood together in comfortable silence as la sun began to set over Madrid. Los trillizos were nearby, tired from una long day de celebration pero happy in la way que only children who feel completely secure y loved can be. Do you ever wonder what our lives would have been like si that morning had gone differently? Esperanza asked, echoing la question she had asked at her wedding but with una different emotional tone, not sadness or regret, pero curiosity about alternate possibilities. Carmen considered la question seriously. I imagine your life would have been completely different, she said. Maybe you would have finished medical school earlier, practiced en una traditional setting, had una more conventional life. Maybe you would have been happy in una different way. She paused, watching Alejandro help una younger child who had fallen y scraped his knee. But I don't think you would have had the same impact in so many lives. Sometimes our greatest contributions come not from our successes, pero from how we respond to our worst challenges. ¿Y you? Esperanza asked. What about your life? Carmen smiled, thinking about how much her retirement years had been enriched by her involvement con la foundation y clinic, by watching los trillizos grow up, by being part de una family que she had never expected to have. I think I would have had una much lonelier, much smaller life, she admitted. I would have retired from nursing, maybe traveled un poco,
probably spent too much time watching television and complaining about how the world was getting worse. Instead, she continued, gesturing toward la gathering the families who were all connected in some way a la story que had begun in this very spot. I got to learn que el world is full the possibility for goodness, even en los darkest moments. I got to be part de something que matters. As they walked home together, con Elena skipping ahead while Sofía y Alejandro flanked their mother like pequeños guardians, Carmen reflected on una truth que had taken her 70 years to fully understand. The most important moments in life are often los ones que seem ordinary at the time. Una decision a walk through un park instead de going straight home. Una choice a stop y investigate un strange sound instead de hurrying past. Una willingness a get involved instead de assuming que someone else will handle the problem. These small moments de courage y compassion, multiplied across hundreds y thousands the daily choices made by ordinary people, were what created la possibility para extraordinary transformations. Miguel's decision a document corruption at personal risk. Ricardo's choice a take on una difficult case. Dr. Vázquez's willingness a stand up a powerful interests a protect his patients. Alberto's determination a search para his lost family. Each person had made choices que seemed natural y obvious a them at the time, pero que collectively had created una story de justice, healing, y hope que had rippled outward a touch countless other lives. Years later, cuando Elena was studying art at universidad, Sofía was in law school preparing a become una civil rights attorney, y Alejandro was pursuing un double major en biochemistry y social work, they would often bring their friends a El Parque del Retiro a tell them la story de how their lives had begun there. Y they always ended la story in the same way que Carmen had taught them. Nunca sabemos cuándo tendremos la opportunity a change someone's life. Podría be tan simple como paying attention cuando others might ignore what's happening around them. Podría be as basic como choosing a care cuando caring requires effort or risk. Pero cuando esa opportunity comes, esperamos tener el courage a take it, porque del other side de ese moment de bravery, hay possibilities para healing y hope que we can't even imagine. The story de Esperanza y her trillizos had become more than just una personal triumph over adversity. It had become una reminder que even en una world que often seems dominated by selfishness y cruelty, there are still people who choose compassion, still systems que can be reformed, still communities que can be built around los principles de mutual care y support. Carmen lived así all three de los trillizos graduate from university, each choosing career paths que reflected los values they had learned from their extraordinary family history. Elena became an art therapist, using creative expression to help children who had experienced trauma. Sofía became una civil rights lawyer specializing in cases involving government corruption y corporate wrongdoing. Alejandro became una research physician focused on developing better emergency medical protocols para vulnerable populations. All three remained close a each other y a la extended family que had formed around them. They visited Carmen regularly until her peaceful death at age 85, surrounded by los people who had become her chosen family. At her funeral, hundreds de people came a pay their respects, patients she had carried para during her nursing career, families who had been helped by la clinic y foundation, colleagues who had been inspired by her example. Esperanza spoke at Carmen's funeral, standing at the same podium where she had once addressed legislators about the need para policy reform. Carmen taught us que heroics is not about doing extraordinary things in extraordinary circumstances, she said. Heroics is about doing ordinary things, paying attention, caring, taking action. En moments cuando it would be easier to look away. She showed us que una single person,
making una single choice a help, can change not just individual lives pero entire communities. She proved que love really is stronger than indifference, que hope really can triumph over despair, y que ordinary people really can create extraordinary chance cuando they choose as each other as family. Los trillizos, now adults con families de their own, continued la tradition de annual gatherings at el Parque del Retiro. Their children grew up hearing la story de la abuela Carmen who had saved their grandparents' lives, y del abuelo Miguel who had died fighting para justice. They learned que their family had been built not just through biology, pero through choices, choices a help, choices a care, choices a create community where none had existed before. Y en that park en Madrid, where tourists y locals continued a walk past el memorial bench where una brass plaque commemorated those who help when help is needed most, la story continued a inspire new chapters. Social workers used it in training programs a remind themselves why their work mattered. Medical students learned about the importance de treating patients as whole human beings. Law students studied las case files as examples de how persistent advocacy could overcome seemingly impossible odds. Pero perhaps most importantly, ordinary people, nurses walking a work, parents pushing the strollers, children playing out, continued to learn that they had the power to change lives through simple acts de attention y compassion. Because somewhere, in circumstances they might never fully understand, someone needed exactly el kind de help que they were uniquely positioned to provide. Y cuando those moments came, as they inevitably did in una world full de people struggling con challenges both visible y hidden, some de those ordinary people would remember la story de una nurse named Carmen, una mother named Esperanza, y 3 babies who had been saved because someone chose not to look away. They would remember, y they would choose a help. Y in making that choice, they would discover what Carmen had learned that cold December morning en el Parque del Retiro. Que love shared with strangers has el power to transform not just los lives de those who receive it, pero also los lives de those who give it. Que compassion is not just about helping others, pero about connecting ourselves a la fundamental truth que we are all part de la same human family, all deserving the care, all capable de caring para others. Y in that remembering y that choosing, la story would continue, multiplying across generations, creating ripples de hope y healing que would extend far beyond anything que Carmen could have imagined during those first terrifying moments cuando she heard una faint cry coming from los bushes beside un frozen pond en Madrid. Porque that is how change really happens in el world. Not through grand gestures or dramatic interventions, pero through countless small moments cuando ordinary people decide que someone else's suffering matters enough para them a get involved, a take risk, a care. Y that is how families are really built, not just through blood or law, pero through shared commitment a each other's well-being, through choosing again y again a show up para each other, through creating communities where love becomes la foundation upon which everything else is built. En el end, la story de Esperanza y her trillizos was really una story about la power de human connection a overcome even los most deliberate attempt to destroy it. About el resilience de love en la face de systematic cruelty. About la possibility que exists en every moment para ordinary people a choose extraordinary compassion. Y that story continues today, en hospitals y parks, en schools y offices, en neighborhoods y communities around the world, wherever people choose to see each other clearly, a respond con kindness, y a remember que every person they encounter carries within them una story que could be transformed by una simple act de caring. The story continues porque la need continues, pero so do es la capacity para response. So do es la possibility que somewhere, someone is walking through una park, or driving down una street, or checking on patients,
You will hear a cry para help y choose not to ignore it. Y in that choice, new stories will begin, new families will be created, new possibilities para healing y hope will emerge from what might otherwise have been tragedies. Because that is what humans do, at their best, they help each other survive, they help each other heal, y they help each other become more than they ever could have been alone.